privilegio, como les habíamos anunciado, de recibir al doctor Henry Cohen, profesor de gastroenterología de la Facultad de Medicina, expresidente de la Organización Mundial de Gastroenterología, también de la Academia Nacional de Medicina, maestro de la gastroenterología mundial, que tuvo un papel fundamental en el GACH. Recién le agradecíamos eso y lo hacemos ahora también. ¿Qué tal, Henry? Bien, muy bien, Jorge. Muchas Buenas gracias por la noches. invitación. Es un placer venir a acompañarte en una charla contigo. Yo te agradezco mucho. También hay algo muy importante que no quiero obviar, porque me puede pasar lo que pasó en un congreso mundial, donde dieron todo el currículum de Henry Cohen, que es muy importante, como ustedes saben, y él dijo, falta algo. Soy dirigente del Club Nacional de Fútbol. En ese momento lo eras. Era suplente del presidente H, lo fui 3 periodos y un periodo también de Ricardo Alarcón. Una actividad muy modesta, pero bueno, como amigo los acompañé a los dos. ¿Tan importante es el fútbol para ti como para introducir en tanta actividad? En realidad fue por amistad con Eduardo. Éramos primero vecinos, después nos hicimos amigos. Y ahí fue que él me invitó cuando se postuló. Y bueno, con el acuerdo que hicimos en que en realidad yo no iba a tener actividades de gestión en el club, sino que si a él le pasaba algo, se enfermaba o viajaba, el que iba a asumir era el vicepresidente, que en aquel momento era el amigo Morgan Martínez. Sí. Y cumplió durante todo el primer periodo, me pidió para acompañarlo de vuelta. Y ahí en el segundo periodo un breve tiempo que me pidió como una excepción que lo acompañara, que le faltaba gente. Y bueno, allí tuve mi única experiencia como dirigente de fútbol, se quiere decir, es la verdad. Pero en realidad no es lo mío, mi mundo es la medicina, mi familia, mis amigos. Y sí, soy hincha de Nacional, lo veo todos los fines de semana. Sufro, sobre todo cuando perdemos. Sí, sí. Igual que tú. Sí, sí, igual que yo. Pero no soy fanático, voy poco al parque. Cuando voy es porque mi cuñado, que es un gran hincha de Nacional, me dice, dale, vamos. Y bueno, allí me llevan ahí, Sí, sí. al palco de ellos y bueno, paso bien, pero en realidad la verdad que me aburre un poco ver el fútbol últimamente, me aburre un poco. Sí, sí, ha cambiado. Pero es verdad Me que... gusta mucho el básquetbol. Claro, básquetbol sos lo hincha de miro. Atenas. Soy hincha de Atenas, jugué en Maccabi y, por ejemplo, la NBA, con mi hijo Pablo, a quien tú conoces. Sí, por lo supuesto. vemos, lo comentamos, cuando podemos lo vemos personalmente. Eso sí que me apasiona el básquetbol. Henry, sos producto del sueño americano, de alguna manera, porque descendés de gente que emigró a nuestro país, que llegó a nuestro continente en busca de una vida mejor. Una infancia de una familia humilde, ¿verdad? Tu papá joyero. Sí, mis abuelos emigraron al Uruguay, provenientes del lado de mamá de Polonia y del lado de papá de Turquía, aunque mi abuelo paterno había nacido en Alejandría, en Egipto. Vinieron, sobre todo del lado paterno, muy humildes. Mi abuelo era chofer de tranvía y mi abuela era la portera del edificio donde ellos vivían. Papá tuvo que dejar la escuela a los 9 años para aprender el oficio de joyero porque un amigo de la familia se ofreció a enseñárselo. Y bueno, y era el Uruguay de aquella época, ¿no? Que daba muchas oportunidades, que yo creo Sí, y confío seriamente en que va a volver el Uruguay ese. Y que, bueno, llegó un momento en que le fue mejor y pudieron, con gran esfuerzo, educar a sus 3 hijos en donde ellos querían, un poco por orden de mi abuela, que hablaba 7 idiomas, quería que aprendiéramos el francés. Así fue, fuimos al liceo francés, me consta, con gran esfuerzo de mis padres. Más adelante les empezó a ir mejor en sus comercios, en sus actividades, y la verdad que nunca nos faltó nada. Yo no podría decir hoy que mi infancia fue de una familia humilde, pero sí la de mis padres, que sobre todo papá, que tuvieron serias privaciones en su infancia. Se habla mucho de la vida de los emigrantes, es decir, lo que nos dieron los emigrantes a los uruguayos, esos emigrantes que llegaron, ¿verdad?, a lo largo de la guerra o en la preguerra o en la posguerra concretamente, y el aporte tan importante que le han dado a los uruguayos.
¿Cómo se hicieron esos emigrantes en tierra ajena, a veces sin entender el idioma, a veces solos, a veces sin amigos, sin quien conversar? 3 de mis abuelos fallecieron muy jóvenes y de hecho prácticamente diría que no los conocí. Mi abuela paterna, que murió por suerte a los 89 años, fue una figura muy influyente en todos nosotros. Ya te dije cómo influyó en la decisión de mis padres de hacernos, mandarnos al liceo francés para aprender ese idioma. Y influyó muchísimo, muchísimo en todos nosotros y nos mostró un ejemplo, bueno, de que como a pesar de sus situaciones y de sus orígenes, pudo aprender 7 idiomas y pudo defenderse en la vida y formar una familia que, bueno, a sus hijos terminaron yéndole bien y a sus nietos, y ella vio sus nietos y algunos bisnietos vivos y bueno, y pudo irse de este mundo con una sonrisa. Para nosotros es un ejemplo muy importante. Yo permanentemente le digo a mis hijos, no ahora que son grandes, pero se lo decía de chicos, recuerden cómo vivieron los abuelos, hablen con los abuelos, conózcanlo bien. Y de hecho, por suerte, mamá vive y está muy bien. Y papá, que murió hace algunos años, dejó también una escuela muy importante para toda la familia, para mis hijos y para todos mis sobrinos. Henry, debería decirte doctor y no debería tutearte. Nos conocemos muchos años, Jorge, Sí, claro. muchos años. Henry, hace algún tiempo vi una miniserie de 3 capítulos. Creo que es de la BBC de Londres y está en YouTube. Debe estar por lo menos porque yo la vi hará algunos meses. El médico y el paciente se llama. Entonces había una persona que era el doctor y su paciente. Y entonces el médico le hace, entre otras cosas, una pregunta. Le pregunta qué esperaba él cuando lo visitó como paciente. Y el paciente le respondió: un compañero para vencer a mi enfermedad. ¿Es una buena definición? Bueno, esa pregunta yo muchas veces la hago en la consulta. Muchísimas veces, porque yo tengo una metodología de trabajo que empiezo siempre igual. Primero un approach un poco más social y después quiero saber los antecedentes del paciente para saber con quién estoy conversando. Y después una pregunta clásica es ¿por qué vino usted? Pero yo muchas veces, en vez de preguntarle por qué vino usted, es qué esperaba de mí. Porque yo ya veo que tiene antecedentes muy importantes, esos pacientes que uno ya se da cuenta que realmente su historia clínica va a ser difícil y ayudarlo va a ser difícil. Y digo, ¿usted qué esperaba cuando decidió pedir hora conmigo? Y es un poco parecido a lo que tú me decís. Y bueno, y cada uno va a dar otra respuesta. Y eso es lo bueno de la relación médico-paciente, ¿verdad? Que cada paciente te va a decir algo diferente. Pero en general, la respuesta es que lo que precisan es alguien que los escuche, ¿verdad? Alguien, y yo ahí les digo, acá esté tranquilo porque yo no tengo ni siquiera reloj. Y es verdad, yo no uso reloj, no uso reloj de muñeca y me interesa que los pacientes se sientan que alguien lo va a escuchar y va a hacer lo posible por ponerse en su lugar y ayudarlo a resolver el problema. Es tan viejo como la medicina que cuando lo podemos ayudar a resolver, los tenemos que acompañar, los tenemos que, bueno, cuando son situaciones muy trágicas que no van a tener solución, acompañarlos también al bien morir. Eso es parte de la ética médica y que es tan importante y que hoy en día se discute tanto, ¿verdad? Claro, el paciente siempre va con esperanza, por lo menos por primera vez, la primera visita al médico, va con esperanza de sacarse algo que le hace sentir mal, a veces muy mal. ¿A todos los pacientes se le dice de la misma manera la verdad? ¿O hay que observar la psicología del paciente para saber cuál es el límite de la verdad para decirle? Bueno, eso es cierto. Cuando vienen los pacientes, algunos me dicen, doctor, vengo porque usted es mi última esperanza. Lo dicen tal cual como tú lo dijiste, Jorge. Hace muchísimos años, cuando tuve un familiar muy cercano enfermo, fui a pedirle consejo a alguien que me ha dado miles de lecciones en mi vida, que es la profesora Elena Fossman. Y Elena me dijo, tú vas a decirle lo que él quiera escuchar y después de a poquito vas a ir aproximándote a toda la verdad.
Entonces hay que saber qué es lo que el paciente está dispuesto en ese momento a escuchar, pero lo que es cierto, y es una realidad que hoy en día es imposible de evitar, es que se terminó la época del paternalismo médico, en los cuales los médicos engañaban a los pacientes para protegerlos. Hoy los médicos tenemos la obligación ética de decirle al paciente la realidad, porque yo no soy nadie para ponerme en el lugar de él y no decirle a él lo que va a tener que enfrentar en los próximos tiempos. Entonces, la verdad no la podemos soslayar, pero hay muchas maneras de decirla y siempre hay que ponerse en la forma empática para decirle al otro de la manera que uno quisiera escucharlo para sí mismo. Sí, sí. ¿Y tú cómo te sentís frente a esas circunstancias? Aunque te parezca mentira, a esta edad que tengo, que no es poca, me siento cada vez mejor para eso, porque siento que en 40 años que cumplí de médico a fin de año he aprendido mucho. He aprendido mucho con Elena, con Elio Ceballos, con todos quienes fueron mis profesores, con mis compañeros de carrera y como dice también aprendí mucho de mis pacientes, porque ellos permanentemente me hacen ver otros puntos de vista y a poder ser más flexible. Esa palabra es muy importante, los conceptos ya viejos científicamente, pero que los últimos que yo 25 años se han puesto más en boga, de la inteligencia emocional, todo eso, yo me he dado cuenta de lo importante que es poderlo adquirir y que no es de un día para el otro y que los años ayudan mucho y la madurez ayudan mucho para poderse dar cuenta de qué es lo más importante, dónde están las sutilezas en la relación con cada paciente, ¿verdad? Pequeñas cosas, como por ejemplo mandarle un mail y decirle cómo está, cómo se siente. Esas cosas Sí. los pacientes las aprecian muchísimo. Sí. ¿Qué aprendemos cuando enfermamos? Porque cuando enfermamos cambia nuestra visión de la vida. Claro, es muy bueno porque los pacientes a veces dicen en broma, pero los médicos también se enferman. Sí, claro. ¿No? Digo, cuando uno falta una semana, 10 días por algún cuadro, que por suerte hasta ahora han sido cosas menores que me han pasado en la vida, nada que ha amenazado mi vida. Y de hecho me siento muy bien, como te decía. Esa broma es valiosa porque en realidad sí nos enfermamos y sí nos vamos a morir. Y cuando entendemos el dolor del otro, podemos entender, capaz, adaptarnos. Pero cuando sentimos el nuestro, el que nos pasa cuando nosotros o nuestros seres más queridos, más cercanos se enferman, podemos entender todavía aún mejor para los que hacemos la profesión médica clínica al que se sienta delante nuestro cada día y hacerle sentir que en esa media hora que un paciente está delante mío, él es lo más importante. ¿Cuáles son las cosas más valiosas a partir de esa experiencia de la vida y la no vida? Henry, estar cerca de esas dos cosas. Primero entender que la vida es un proceso y que tiene como fin la muerte, es una cosa que tenemos que aprenderla y los médicos tenemos que saber que es el fin de un proceso. Eso no quiere decir que no sea doloroso ni que lo intelectualicemos, pero ese dolor que tenemos, yo trato siempre, por ejemplo, mi padre, que no sé si tú lo conociste o no, pero era un hombre muy simpático, siempre muy amoroso, siempre pensando en lo demás, siempre con una sonrisa. Tuvo unos últimos años muy feos, con una enfermedad neurológica que era dura porque estaba bien intelectualmente, pero ya no podía ni moverse ni caminar. Y entonces él sufrió mi madre y todos los que lo acompañábamos. Pero la idea es mantener el recuerdo vivo de él con las anécdotas. Cuando nos sentamos a la mesa a comer, el abuelo Daniel le hubiera dicho tal cosa de tal comida y nos reímos un poco. Y bueno, y lo acompañábamos. El lunes él hubiera cumplido años, yo me fui con mi madre al cementerio y no decimos vamos al cementerio, decimos vamos a saludar a papá, vamos a saludar a Daniel. Entonces, mantener viva esa memoria creo que es una
cosa muy importante, porque qué es lo que queda de cada uno de nosotros cuando nos vamos físicamente, Claro. es lo que hicimos Claro. y lo que transmitimos. Entonces, si yo modestamente un día puedo, no lo voy a saber por supuesto, pero si yo en terreno hipotético dejara en mis hijos y en mi nieto, que también casualmente nació el mismo día que mi papá y que cumplió 2 años el lunes, dejar lo mismo que mi padre dejó en mí, yo sería un hombre muy satisfecho. Japón fue un país importante para ti. Muy, muy importante. Fíjate que yo empiezo el posgrado de gastro en el año 82, febrero del 82, me acerco a la cátedra de gastro, 15 de febrero, las clases empezaban en abril, me presento y digo, no tengo nada que hacer, y empiezo el posgrado en abril. Me dice, bueno, vení y empecé a trabajar. Poco tiempo después, la misma persona que me recibió, que lamentablemente lo perdimos en la pandemia, el doctor Rubinstein, me dice, tenés que dar el concurso para empezar la carrera docente. Le digo, estás loco, no, recién empiezo el posgrado. No, vamos a hablar con el profesor Kaufman. Ahí nos fuimos a hablar con el profesor Kaufman, me dijo, por supuesto, como habla él, Pedro Kaufman, gran querido amigo, y me dice, vamos a hablar con el profesor Wasserstein. Y Wasserstein, como era de preciso, dijo, dar el concurso y ganarlo no es lo más difícil es ejercer el cargo. Ese consejo que él me dio a mí, yo se lo di a infinidad de jóvenes que iban a concursar en el futuro cuando yo era profesor. Y al poco tiempo, Basar estaba por firmar un convenio con Japón, que después se firmó y fue muy prolongado y permitió que decenas de jóvenes de varias especialidades se formaran en Japón y que muchos japoneses vinieran a enseñarnos acá. Junta a 4 jóvenes de la cátedra y les dice que tiene una beca, pero hay que contestar en menos de 48 horas. Pablo iba a nacer en la fecha, mi primer hijo, en la fecha en que yo me tenía que ir. Pablo nacía. De hecho, por suerte se adelantó, y cuando yo me fui él tenía 17 días, pero cuando volví tenía 5 meses. Fue duro para mí, fue duro para Débora, mi señora. Doble nacimiento para ti. Y fíjate, cuando volví tuvimos que conocernos. ¿Hablan de eso con Pablo? Sí, mejoró bastante. Me dice, me abandonaste, papá. Sí. Pablo, además ha adquirido cosas que tienen que ver contigo. Es decir, supongo que su hermana también. Sí, pero sí. Pablo, por ejemplo, es un periodista muy conocido, que hoy está nada menos que en la Fundación Pablo Achugarri, que escribe libros, que es periodista. Sí, Pablo ya escribió 11 libros. Lucía, que es la más chica, también de producción periodista, pero luego de un máster en London School of Economics en Inglaterra, hizo la beca Fulbright en Washington en comunicación política, y hoy en día creo yo que es una destacada asesora en comunicación política en el país. Exactamente. Ahora, el arte, ¿lo has podido cultivar realmente como te gustaría? ¿Has tenido tiempo? Porque Bueno, un médico, uno piensa que es 24 horas médico, ¿no? Si esta agradable charla, en vez de tenerla acá, la tuviéramos en el living de casa, tú verías que me gusta el arte, que dentro de lo que puedo tengo pintura nacional interesante, y que tengo toda la mesa cuadradita de enfrente ahí del living llena de libros de arte. Y que con Pablo, además de la NBA, uno de los temas favoritos, y Pablo me asesora mucho, Pablo con todo su tema de ser periodista cultural, ha desarrollado una gran relación con muchos pintores uruguayos de mediana edad, como que yo, Eduardo Cardoso, Marcelo Legrand, Maggi, hijo de Carlos, claro, que fue mentor de Pablo, Carlos Maggi. Marco Maggi, que es un excelente pintor. Sí, sí. Está en Estados Unidos. Tú ya mencionaste al gran amigo Pablo Achugarri, que fíjate que la amistad que hay, que es el padrino de mi nieto, Pablo, y bueno, y alguna pequeña obra de él también tenemos. Me gusta mucho el arte, cada vez que podemos. Ahora viajo menos después de la pandemia, pero vos sabés que antes yo viajaba prácticamente una semana por mes durante todo el año, y antes de salir a donde fuera el destino, yo miraba 2 cosas. Una, qué muestra de arte había, sí, y otra, si había alguna ópera, sobre todo si iba con Débora, con mi señora, que vos sabés que le gusta mucho el canto y cantó mucho tiempo. Claro. Proyecto ECO. Te lo pregunto porque sí, sé que no te gustaría irte sin decir mención sobre el proyecto ECO. Vos sabés que es una de mis pasiones, así que te agradezco mucho.
Hace muchos años, gracias a un colega, el doctor Margolis, conocí a Sanjeev Arora, que es el fundador de ECO. Es un colega nacido en la India, que hace más de 20 años que está en Albuquerque, en el estado de Nuevo México, en Estados Unidos. Él estaba sumamente angustiado porque muchos de sus pacientes con hepatitis C morían sin la debida asistencia, porque había pocos médicos capacitados para tratarla en el estado. Y inventó este sistema ECO, que es un sistema en el cual se usan la herramienta de telemedicina para educar a personal médico radicado fuera de las grandes ciudades, fuera de los centros de salud más importantes, para atender a pacientes en el propio lugar donde ellos viven, ya sea en áreas rurales, pequeñas ciudades, incluso en cárceles, como tú sabes. Y ese proyecto ha sido maravilloso. Nosotros lo empezamos acá, en agosto ya vamos a cumplir 8 años. Empezamos con 2 patologías, HIV y hepatitis C, justamente. Hoy tenemos 17 diferentes patologías. 17. Y tenemos más de 4.500 personas que se dedican a la salud en los 19 departamentos que de una u otra manera colaboran o trabajan con el proyecto ECO. Es un proyecto de la Universidad de la República, de la Facultad de Medicina, lo digo con mucho orgullo, que firmó convenios con la Universidad de Nuevo México en Estados Unidos. Fue respaldado por los 2 decanos que han transcurrido, Tomasina y ahora Miguel Martínez, por los 3 rectores, ¿verdad? Arocena, Marcarián y el rector actual Arim. Es un proyecto muy importante. Hemos firmado convenio de respaldo con el BID, con la Agencia Nacional con la Agencia de Cooperación Internacional, por supuesto, con ACE, que es nuestro principal socio. Sí, sí. Últimamente, en los últimos 2 años, con el Ministerio del Interior, con Jorge Larrañaga, que siempre es bueno recordar a Larrañaga, que el poco tiempo que lo conocí realmente tuvimos una linda relación. Y bueno, y el proyecto ECO está creciendo en el mundo. La pandemia hizo que creciera geométricamente. ¿Por qué? Y porque cuando todo el mundo empezaba a conocer, por ejemplo, qué era Zoom, ECO ya hacía años que tenía patente de Zoom. Empezamos el 13 de marzo, tuvimos el primer caso en Uruguay, los primeros casos. Sí. El 20 de marzo ya hicimos una clínica ECO sobre COVID, y a los pocos días seguimos haciéndolo y llegamos a tener en una clínica ECO 1.300 conexiones de Zoom, no sabemos cuántas personas. Sí, sí. Y después varios miles que lo veían de nuestro canal de YouTube. Es un proyecto altruista que busca democratizar el acceso a la atención médica de las personas que están más lejos de las grandes ciudades y a la vez desmonopolizar los conocimientos para el personal médico. Henry, la última pregunta. ¿Qué tenés reservado para ti en el futuro, fuera del médico? Dejas al médico afuera y decís, yo, Henry Cohen. ¿Qué tenés reservado? Mira, todavía tengo para un rato de médico, todavía tengo para un rato con el proyecto ECO. Por supuesto. Sigo con mucho orgullo como asistente académico del decano de la facultad, o sea que estoy sumamente activo. Acabamos de reformar el consultorio, así que imagínate que pienso seguir mucho tiempo. Sí. Pero de todas maneras, te voy a contar una anécdota. Cuando cumplí 65, hace 2 años, y me hacen un homenaje muy importante en el Radisson, con 10 de mis mejores amigos internacionales, todo lleno el salón del Radisson. La persona que me sucede en el cargo, que es la profesora Carolina Olano, que lo hace muy bien, por cierto, dice en su discurso, en su locución, hay una sola cosa que al profesor Cohen le saca una sonrisa más grande que cuando habla de sus hijos. Es cuando habla de sus ganas de ser abuelo. Una semana después, eso fue un jueves 5 de noviembre, jueves 12 de noviembre me entero que mi nuera está embarazada. Hoy tenemos a Alfonso, que es un chico hermoso, un regalo que me vuelve loco, y la verdad que todo lo que yo pudiera dedicarme. El mes pasado me tomé una semana, Pablo, María, mi nuera, que es una divina, y él estaban paseando por Estados Unidos. Me fui a Memphis y Nashville a disfrutar con ellos, a escuchar música y a pasarla bien. Y bueno, yo lo que quisiera es consolidar esa relación que tengo, ojalá tener más nietos, mantener mi familia. Tengo 43 años de casado,
tengo mis 2 hijos que me hacen feliz, tengo a mi mamá, tengo mis hermanos. Yo no me puedo quejar de nada, solamente puedo agradecer. Tengo que agradecer muchas cosas que me han pasado. Lo que me ha pasado últimamente, que es lo del GACH, lo agradezco permanentemente y Rafael Radi lo sabe porque él fue quien me invitó a haber conocido a un tipo como Fernando Paganini, haber tenido el honor de haber podido asesorar a un gobierno democrático de mi país en un proceso que podrá tener sus críticos, pero creemos firmemente que fue muy positivo. Lo hablamos ayer con Fernando y con Rafael, fue Rafa a una inauguración, creo que del Instituto de Vitivinicultura, dice todo el mundo le agradecía, lo felicitaba. Hace un año que el GACH se retiró por decisión propia, Sí. ¿verdad? Hemos hecho un trabajo que nos permitió aunar voluntades del lado político y del lado de la ciencia, demostrando la importancia entre ambos para el bien común, que es el bien de la sociedad, en el cual cada uno dio todo lo que pudo de sí. Nosotros 3, los 55 científicos, el grupo que nosotros en la jerga nuestra llamamos Transición, Sí, liderado de por eso no por hay el presidente duda, de la calle Pou, y bueno, y que hoy la gente nos recuerde, nos salude, nos agradezca en forma permanente. Entonces, ¿qué más puedo pedir, Jorge? Enrico, gracias por venir. Gracias a ti. Quedaron muchas cosas por hablar. Cuando quieras. Pero fue lindo verte. Igualmente. Hasta muy pronto. Señores, sigue Periodistas.